Seguimos entonces recibiendo información, enseñanzas, revelación por parte de los portadores de la verdad en la voluntad del Gran Padre Eterno. Y por supuesto, todas estas enseñanzas que nos entrega el Maestro en su ministerio público, haga con los apóstoles. Hemos estado compartiendo entonces en esta serie acerca de enseñanzas sobre la oración y la adoración. En la conferencia pasada estuvimos hablando de 7 modelos de oración en otros mundos también habitados y que pues obviamente con un permiso especial los reveladores de la verdad nos las han entregado. En esta oportunidad entonces vamos a hablar sobre la conferencia con los apóstoles de Juan. Conferencia con los apóstoles de Juan. Así que podemos seguir aprendiendo, puedes compartir la información, puedes seguirme en este canal para más contenido y siempre aprendiendo los unos de los otros, pero obviamente toda esta información la aprendemos del gran Señor y Dios. Alrededor del 1 de octubre, Felipe y algunos de los otros apóstoles estaban en una aldea cercana comprando alimentos cuando se encontraron con algunos de los apóstoles de Juan el Bautista. Como resultado de este encuentro casual en el mercado, se reunieron por 3 semanas en el campamento de Gilboa, los apóstoles de Yeshua y los de Juan, porque recientemente había nombrado a 12 de sus líderes como apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús, de Yeshua. Juan había hecho esto por sugerencia de Abner, jefe de sus leales seguidores. Yeshua estuvo presente en el campamento de Gilboa durante la primera semana de esta reunión, pero se ausentó durante las 2 últimas. A principios de la segunda semana de este mes, Abner había reunido a todos sus asociados en el campamento de Gilboa y estaba preparados para iniciar el diálogo con los apóstoles de Yeshua. Durante 3 semanas, estos 24 hombres se reunieron 3 veces por día, 6 días por semana. La primera semana, Yeshua se mezcló con ellos entre las reuniones de la mañana, la tarde y la noche. Los participantes deseaban que el maestro se reuniera con ellos y presidiese las deliberaciones conjuntas, pero se negó categóricamente participar en sus discusiones, aunque consistió en dirigirle la palabra en 3 ocasiones. Estos discursos de Yeshua a los 24 trataron de la compasión, la cooperación y la tolerancia. Andrés y Abner presidieron alternativamente estas reuniones conjuntas de los 2 grupos apostólicos. Estos hombres tenían muchas dificultades que discutir y numerosos problemas que resolver. Una vez llevaron sus problemas a Yeshua, pero se limitaba a decir: tan solo me preocupaban vuestros problemas personales y puramente religiosos. Yo soy el representante del Padre ante el individuo, no ante el grupo. Si tenéis dificultades personales en vuestras relaciones con Dios, venid a mí y os escucharé y os aconsejaré para la solución de vuestro problema. Pero si os ocupáis de coordinar divergentes interpretaciones humanas acerca de cuestiones religiosas, así como de socializar la religión, estáis destinados a solucionar tales problemas por vuestras propias decisiones. No obstante, contad con mi comprensión e interés cuando lleguéis a una conclusión sobre estos asuntos sin importancia espiritual. Os prometo por adelantado, siempre y cuando estéis todos de acuerdo, mi aprobación plena y mi cooperación sincera. Ahora bien, para no estorbar vuestras deliberaciones, os dejaré por 2 semanas. No os preocupéis por mí, porque yo regresaré a vosotros. Estaré ocupado en los asuntos de mi Padre, puesto que tenemos otros reinos además de este. Aquí el Señor les está hablando con toda franqueza. O sea, recordemos que siempre acá los grupos religiosos contiendan y batallan entre ellos porque unos creen de una manera y otros creen de otra, y esto es lo que el Señor no quiere, que esto se siga repitiendo. Recordemos que las enseñanzas de Juan el Bautista, en comparación con las del Señor, aunque en algunas cosas concordaban bastante, en otras se alejaba bastante, es decir, era muy diferente la enseñanza. Entonces, pues los discípulos de Juan traían
pues precisamente de Juan, en sus mentes, en sus corazones traían otra forma de enseñanza, pero el maestro acá estaba enseñando era directamente lo que venía del Padre. Pues tenemos que entender que Juan el Bautista no conocía las enseñanzas plenas del maestro, porque pues el maestro venía y viene directamente del Padre, pero Juan el Bautista traía enseñanzas era acá de los religiosos y seguidores de Yahvé o de Jehová. Entonces por eso es que hay bastantes altercados, porque no va a haber acuerdo si unos creen de una manera o en un Dios y otros creen en otro, y así sucesivamente. Aquí donde van a haber estas divisiones, y el Señor no quería participar en esto. Entonces Él les dijo, pues yo los voy a dejar a ustedes por 2 semanas, ustedes miren cómo cuadran allí, yo volveré, pero me voy a ciertos asuntos con mi Padre, porque tenemos otros reinos además de este. Bueno, como les he compartido de parte del maestro, no solamente es este mundo, es otros mundos y otros muchos más, y hay cantidades de miles de planetas, millones de planetas habitados, por supuesto, en los grandes universos. Y pues el maestro, aparte de este rebaño, él dijo que tenía otros en otros lugares, en otros mundos, ¿ok? Entonces él dijo, estaré ocupados en los asuntos de mi Padre, puesto que tenemos otros reinos además de este. Después de hablar así, Yeshua descendió por la montaña y no le volvieron a ver por 2 semanas enteras. Y nunca supieron a dónde había ido, ni qué había hecho durante esos días. O sea, hay cosas del Señor que no se saben, ni siquiera en Quinta Revelación. Hay tantas cosas que el Maestro ha hecho y que realmente no las conocemos. Pero bueno, aquí sabemos que se ausentó por 2 semanas enteras y nunca supieron a dónde había ido ni lo que había hecho durante esos días. Desconcertados por la ausencia del Maestro, los 24 tardaron un tiempo hasta reanudar la seria consideración de sus problemas. Al cabo de 1 semana estaban, sin embargo, nuevamente sumergidos en sus discusiones y no podían recurrir a Yeshua para que los ayudara. Es que vuelvo y repito, el Señor no quiere estas discusiones, por eso es que esta religión es que soy de la Trinitaria, que soy de la Unicitaria, que soy del Mormón, que soy de los testigos, que soy del católico, todo esto es una contienda, es una confusión, todo eso es una maraña allí de ellos, y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor no quiere estar en medio de eso. Por eso yo también salí en medio de eso, porque yo soy y sigo las enseñanzas del Maestro. Yo no quiero estar en medio de todo eso. Es una confusión, eso es una contienda, y se discuten sobre palabras que para nada aprovechan. Entonces es lo que tienen que aprender los religiosos dogmáticos del sistema, abandonar eso, salir de esa Babilonia y venir a la verdad. Busquemos al Señor a través de Yeshua, pero en el secreto, en la intimidad. Así que el primer tema sobre el cual el grupo llegó a un acuerdo fue adoptar la oración que Yeshua había enseñado recientemente. Se aceptó por unanimidad que sería esta la oración que enseñaban ambos grupos de apóstoles a los creyentes. El segundo término se decidió que mientras Juan viviera en la cárcel o fuera de cárcel, ambos grupos de 12 apóstoles continuaran con su obra, y que se celebrarían reuniones conjuntas de 1 semana de duración cada 3 meses en sitios por determinarse. Pero el más grave de todos sus problemas era la cuestión del bautismo. Sus dificultades eran tanto más serias porque Yeshua se había negado a pronunciarse sobre el tema. Finalmente se pusieron de acuerdo mientras viviera Juan, o hasta el momento en que modificaran todos ellos en conjunto esta decisión. Solo los apóstoles de Juan bautizarían a los creyentes. Vuelvo, aquí ya lo he dicho, pero lo digo otra vez. Los apóstoles de Juan el Bautista venían con estos rituales, estos ritualismos, porque son solo rituales de los judíos. El bautismo ni salva ni condena. El maestro participó en el bautismo porque como por complacer allí a todos estos opositores que ya no lo querían dejar ni predicar ni muchas cosas. Entonces él les cumplió con esta ley de ellos. Por eso cuando Juan lo fue a bautizar le dijo, deja que se cumpla esa ley, porque Juan también se lo oponía. Pero le dijo, porque Juan quería que el maestro bautizara a Juan, pero el Señor le decía, deja que se cumpla esa ley. Pero realmente no es que el bautismo salve o condene, simplemente es un ritual más.
así como los ayunos y tantas cosas que arrastran las sectas judeocristianas, arrastran puros rituales que a la larga vayan y vengan, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que aprender es palabra fiel del Señor y aprender a hacer como Él hacía. Entonces, solo los apóstoles de Juan bautizaban a los creyentes y solo los apóstoles de Yeshua instruían a los nuevos discípulos. Por consiguiente, desde ese momento hasta la muerte de Juan, 2 de los apóstoles de Juan acompañaron a Yeshua y sus apóstoles para bautizar a los creyentes, ya que el concilio conjunto había votado por unanimidad que el bautismo sería el paso inicial para presentar un frente común, una relación con los asuntos del reino. ¿Qué enseñaba el maestro? O sea, el maestro realmente y sus apóstoles, ellos inicialmente no se fueron a bautizar a nadie. Ellos no andaban bautizando. Ahora, si llegaron a bautizar y si el Señor les permitió que bautizaran o temas así, ellos bautizaban en el nombre del reino, como una confirmación que ya estaban los nuevos creyentes en el reino del verdadero Padre. Pero no les enseñó a que bautizaran en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad, que esto es lo que contienden tanto los unicitarios como los trinitarios, que se debe hacer así, que se debe hacer asá, que se debe hacer acá, cuando realmente el Señor nunca dijo nada de esto. ¿De acuerdo? Es que la Biblia también le han aumentado muchas cosas, por eso hay que saber, leer, estudiar, interpretar la Biblia, porque es un libro de muchas confusiones. Entonces, a continuación se decidió que, en caso de morir Juan, sus apóstoles comparecerían ante Yeshua y se someterían a su dirección y que ya no bautizarían a menos que recibieran autorización de Yeshua o de sus apóstoles. Comparecerían ante Yeshua y se someterían a su dirección, ¿de acuerdo? Después votaron que, en caso de morir Juan, los apóstoles de Yeshua comenzarían a bautizar con agua como símbolo del bautismo del Espíritu Divino. La cuestión de si el arrepentimiento debía vincularse o no con la predicación del bautismo se dejó a criterio de cada grupo. No se tomaron decisiones obligatorias. Los apóstoles de Juan predicaban: arrepentidos y sed bautizados. Eso es lo que predicaba Juan. Y es lo que también decían los apóstoles de Juan: arrepentidos y sed bautizados. Por eso es que en la Biblia también se ha arrastrado esto. Y el que sea bautizado será salvo y el que no será condenado. Pero esto lo decía era Juan, no Yeshua. Los apóstoles de Yeshua proclamaban: creed y ser bautizados. ¿Pero quién los proclamaban? Ellos, no porque el maestro le hubiera dicho, sino que llegaron a un acuerdo de que ellos lo iban a hacer así. Entonces, ¿qué decían los apóstoles de Yeshua? Creed y ser bautizados. Esta es pues la historia del primer intento de los seguidores de Yeshua a coordinar esfuerzos divergentes, reconciliar diferencias de opinión, organizar iniciativas de grupo, regular las observancias externas y socializar las prácticas religiosas personales. Se consideraron también muchos otros asuntos de menor importancia que fueron resueltos por unanimidad. Estos 24 hombres tuvieron una experiencia verdaderamente notable durante estas 2 semanas, al verse obligados a enfrentar problemas y resolver dificultades sin el maestro Yeshua de Nazaret. Aprendieron a disentir, debatir, disputar, orar y transigir, y a ser capaces de comprender el punto de vista ajeno y a mantener por lo menos cierto grado de tolerancia por sus opiniones honestas. Bueno, ellos en lo que más batallaron fue este tema del bautismo, que así, que acá, que no. Bueno, como siempre. Bueno, en la tarde de la discusión final sobre los asuntos financieros regresó el maestro. Se enteró de sus deliberaciones, escuchó sus decisiones y dijo: está pues, son vuestras conclusiones y ayudaré a cada uno de vosotros a llevar a cabo el espíritu de vuestras decisiones conjuntas. 2 meses y medio después de esto, Juan fue ejecutado. Durante todo este periodo, los apóstoles de Juan permanecieron con Yeshua y los 12. Todos ellos trabajaron conjuntos y bautizaron a los creyentes durante esta temporada de horas de las ciudades de Decápolis. El campamento de Gilboa se levantó el 2 de noviembre del año 27
después de JC. Qué importante enseñanza está. Aquí se nos aclara estos puntos importantes sobre el bautismo y pues las decisiones del maestro al respecto. Así que pues para aprender, ahí está grabada y podemos estarla escuchando. Podemos también compartir la información y podemos también comentar y hacer preguntas. Bueno, todo en la voluntad del Gran Padre. Mucha paz, mucha armonía, siempre el gozo y la paz.